Cuando quiera, Julián. Ya, entonces vamos a dar inicio. Bueno, primero que nada, saludar a todas y todos los que nos acompañan hoy día en esta conversación sobre un tema tan relevante para aquellos que vivimos en la región y para el país en general, que tiene que ver con el Estado regional. Y tenemos además la suerte de contar con tres personas que están no solamente en la construcción de estos procesos, sino que están, como dicen muchos, ¿verdad?, ahí donde las papas queman, donde se están desarrollando las cosas. Primero, presentarles a Natalia Sánchez. Natalia es administradora del gobierno regional de O'Higgins, ¿verdad? Ella es de profesión arquitecto y está en la implementación, en la implementación real de lo que está ocurriendo, no solamente en vistas de lo que la Constitución, que esperemos así sea y se apruebe el 4 de septiembre, sino que en todo lo que es el proceso de transferencia de competencias que se ha ido desarrollando. También contamos con Carlos Portales. Carlos es economista con una vasta experiencia en los temas regionales. He tenido la suerte de poder trabajar con él y por lo tanto es una enciclopedia en muchos de estos temas. Él es vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado y ha participado en una parte importante de este proceso desde hace mucho, mucho tiempo. Así que, Carlos, gracias por acompañarnos y bienvenido. Y bueno, no por ser el último es el menos importante, sino que al contrario, ¿verdad? Eduardo Castillo es abogado y fue convencional, representando a la región de la Araucanía, muy integrado en los temas de la descentralización y también de los procesos de construcción de este Estado regional, y le tocó participar en las discusiones, en las distintas comisiones, así que también para nosotros va a ser un honor contar con su presencia. Así que 1.000.000 de gracias, Natalia, a ti, porque sabemos que usaste una brecha de tiempo ahí para poder acompañarnos, a Carlos, a Diego, perdón, y a Eduardo. En la modalidad que vamos a hacer es la siguiente. Yo voy a entregarle la palabra por unos 10 minutos aproximadamente a cada uno de nuestros panelistas y de nuestra panelista, para después iniciar un proceso de preguntas que van a ser a través del chat, ¿verdad? Que van a ser sintetizadas y anotadas y revisadas también por nuestra gente de la Fundación, para poder hacérsela en grupo a los participantes. Así que, dicho eso, vamos a pedir a Natalia, ¿verdad?, que pueda ella partir con esta presentación, con esta conversación sobre el Estado regional. Natalia, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación, por este espacio tan necesario. Muy contenta también de poder compartir el panel con el resto de participantes que, por cierto, tienen una gran experiencia, y me imagino que de aquí va a poder salir una conversación interesante, informada, creo yo, que es lo que tanto se necesita por estos días. Bueno, como bien me presentaste tú, yo probablemente estoy en un espacio hoy día que es de la práctica misma de lo que ha significado un momento histórico en nuestro país. Yo soy administradora regional del gobierno regional de O'Higgins, en un proceso histórico donde por primera vez tenemos a las autoridades regionales, a los gobernadores y gobernadoras regionales electos por la ciudadanía. Eso yo diría que fue probablemente un primer momento importante, ¿cierto?, de poder generar este cambio inicial de lo que se venía haciendo como gobierno central
a una mirada más descentralizada, digamos entre comillas, porque a nosotros nos ha tocado también un poco ser este conejillo de Indias, de poner en práctica una ley que probablemente tuvo algunas deficiencias porque se empezó a discutir y a formular cuando todavía no existían los gobernadores regionales electos. Y por lo tanto, cuando llegamos a la práctica, estamos con una ley que tiene muchas deficiencias a la hora de poder ejercer el cargo. ¿Y por qué digo esto? Porque gran parte de la ciudadanía, y aquí permítanme decir que yo creo que las miradas de las regiones es un poco distinta a lo que ocurre en el centro del país, en la capital regional. En las regiones lo que se entendía por intendencia, por el intendente, que era la figura que representaba al gobierno central en las regiones, me atrevería a decir yo que hay un poco de más cultura en conocer a esas figuras políticas. Creo que es un poco distinto a lo que ocurre en la región metropolitana, que está mucho más centralizada y probablemente ahí los cargos nacionales muchas veces se comen o se tragan, ¿cierto?, a las autoridades regionales y se ven menos. Probablemente los intendentes eran los personajes políticos más vistos o más mediáticos en términos, digamos, del conocimiento de la ciudadanía en general. Pero digo esto porque para nosotros fue un tremendo desafío, primero, llevar adelante unas elecciones que fueron muy complejas desde el punto de vista también del momento sanitario que estábamos viviendo como país, con elecciones que fueron interrumpidas, donde no se podía tener un contacto directo con la gente, tuvimos por primera vez campañas desde el punto de vista telemático, una cosa extraña, probablemente impensada antes de que esto ocurriera, y finalmente se llega a un momento épico, creo yo, que es cuando asumen los gobernadores regionales, después de unas campañas que duraron prácticamente 9 meses, y se asume bajo una figura extraña en compartir con los delegados presidenciales que siguen siendo esta figura, ¿cierto?, que representaba o representa al gobierno central, y en un contexto histórico donde de los 16 gobernadores y gobernadoras regionales a lo largo del país, 15 de ellos representan incluso el mundo más progresista, a excepción de la región de la Araucanía, y nos toca asumir en un gobierno que también tiene un sello político, obviamente un gobierno de derecha como fue el gobierno de Sebastián Piñera, y nos toca el cambio político de gobierno para pasar hoy día al gobierno del presidente Boric. ¿Por qué señalo esto? Porque claramente el ejercicio de un cargo que hoy día tiene un rol mucho más político, de una representatividad electa por la ciudadanía, te cambia la forma de hacer la gestión pública en la región. Es decir, antiguamente el intendente tenía que coordinar a las distintas instituciones presentes en los territorios, pero de alguna manera seguía teniendo esta mirada centralista de cómo ejercer la acción pública a través de los distintos sectores, programas y políticas públicas que había que ejercer en el territorio y que también tenían un financiamiento en gran parte a través de los ministerios respectivos. Hoy día se llega a un gobierno regional primero con un programa de gobierno, cosa ya distinta, cosa que probablemente toda la ciudadanía, siento yo, no logra entender 100%. Convengamos que fue una elección con voto voluntario y por lo tanto siguen siendo las elecciones de voto voluntario con una baja participación ciudadana y por lo tanto hay mucho desconocimiento en la gran masa de lo que esto significa. Pero en definitiva se nos produce el primer choque o dicotomía en que los gobiernos regionales están electos bajo un programa de gobierno, pero chocamos nuevamente con un ejercicio del cargo y del poder que todavía tiene estos obstaculizadores centralistas, con una figura también en la región que básicamente compite en términos del rol, con una cosa no muy clara que al principio generó, yo diría, una distorsión compleja, en donde los gobernadores regionales, muchos de ellos llegaron a lugares que no eran las exintendencias, en otros edificios donde, les quiero decir, en nuestro caso, llegamos a ocupar el cargo y no teníamos ni siquiera un computador ni internet para el gobernador regional y el equipo, o sea, en situaciones precarias y bastante chocantes para poder ejercer un cargo. Pero bueno,
Eso finalmente con el tiempo se fue trabajando, se fue discutiendo. Todavía hay muchas regiones del país que no logran hacer uso de los edificios propiamente tal, que es donde estaba el antiguo intendente, y los gobernadores regionales siguen en otros lados. En el caso de O'Higgins, nosotros logramos recuperar el edificio. Hoy día puedo decir que por una cuestión casi de voluntades tenemos una buena relación con el delegado presidencial, pero claramente hay una situación compleja a la hora de hablar de descentralización cuando la máxima autoridad política, que en este caso pasa a ser el gobernador regional, no tiene una autonomía en lo administrativo y en lo financiero que tiene que ver con llevar adelante también el desarrollo, políticas y programas que son parte, digamos, del quehacer de un gobierno regional. Y desde esa perspectiva ha costado porque yo creo que el único reconocimiento que hay es ser la máxima autoridad política porque fuiste electo por la ciudadanía, pero en el ejercicio del cargo todavía tenemos muchas piedras de tope. De hecho, todavía estamos hablando de las transferencias de competencia que hemos logrado, y lo quiero decir en todas sus letras, lo hemos logrado trabajar de manera muy productiva en este último tiempo con el gobierno del presidente Boric. No fue así cuando llegamos. La verdad es que no hubo prácticamente diálogo con ningún ministro, ministra. Teníamos una relación más cercana con el delegado presidencial porque en las regiones todos nos conocemos de alguna manera, pero yo creo que en estos primer y segundo foros de la descentralización que partieron en el mes de junio, dicho sea de paso, en la región de O'Higgins, y este último que vengo de allá, que se realizó en Puerto Montt y en Frutillar, nos ha permitido que los gobiernos regionales, a través de una asociación que hicieron los distintos gobernadores y gobernadoras, la Gorechi, pueda tener un trabajo mucho más ejecutivo a la hora de discutir la pertinencia del traspaso de competencias, porque para que todos nos entiendan, todos los gobernadores y gobernadoras quieren tener más competencia, pero tampoco tenemos los recursos para ejercer esas competencias. Entonces, uno también ahí mira el ejercicio del cargo desde una responsabilidad fiscal, no solo en el gasto, sino que en el decir qué sacamos con pedir muchas competencias cuando seguimos con los mismos equipos de trabajo y no tenemos la posibilidad de ejercerlas de manera efectiva. Entonces, eso ha significado que para poder desarrollar un trabajo con pertinencia y que vaya obviamente con una mirada de lo que apostamos en el desarrollo humano y también económico de las regiones y cultural, y con regiones que busquen también avanzar en la sustentabilidad y sostenibilidad de las distintas acciones, nos ha implicado poder ejercer liderazgo y construir un liderazgo con las distintas instituciones del Estado para poder avanzar, porque los gobiernos regionales hoy día tenemos una dicotomía no menor. Somos financiadores de muchas iniciativas, pero estamos como coartados en una discrepancia que hay, por un lado, en lo que dice la ley que funda los gobiernos regionales versus lo que podemos hacer en la glosa presupuestaria de no ser ejecutores de iniciativas. Entonces, esa situación que hemos planteado con mucha fuerza en este último tiempo, hoy día tenemos el compromiso de que es algo que se va a revisar, se va a discutir para ver si se logra salvar de una vez por todas, porque creemos que en la medida que los gobiernos regionales tengan la capacidad también de ser ejecutores de iniciativa, también nos va a permitir medir una gestión mucho más efectiva. De lo contrario, todo lo que hagamos, más allá de que tengamos un vínculo directo con las instituciones o efectivamente asumamos nuevas competencias, va a ser siempre a través de los programas y políticas que de una u otra manera existen y que podamos variar en términos de focalización o cómo ajustamos ciertos objetivos, pero en definitiva les quiero transmitir de que ha sido todo un desafío este primer año, ya llevamos prácticamente un año en los gobiernos regionales. Ha sido complejo, pero también tiene un desafío importante porque entendemos que estamos en un proceso que tenemos que sentar las bases para lo que viene. Probablemente estos no fueron 4 años tampoco, van a ser 3 años y medio de gobierno regional en ejercicio, porque se acortó el periodo por todo el tema pandémico, pero este poco tiempo también nos va a permitir, y tenemos esa claridad,
de sentar las bases en lo que viene para poder efectivamente tener gobiernos regionales que tengan la autonomía política, administrativa y financiera que se requiere para poder hacernos cargo de la toma de decisión con pertinencia y de manera responsable también en lo que hacemos en los territorios. Listo, bueno, Natalia, 1.000.000 de gracias por estos minutos. Eduardo, tú estuviste sentado, ¿verdad?, donde se discutieron todos estos temas. ¿Cuáles crees tú que podrían ser aquellos elementos más estructurales del Estado regional y que la gente pudiera comprenderlo? Lo que tú consideras lo central, lo que es la médula del Estado regional. Está silenciado, Eduardo. Gracias, Julián. Agradecer a la Fundación por la Democracia esta invitación, saludar a Natalia, a Diego y a todas las personas que están siguiendo esta conversación. En primer lugar, a ver, hubo una comisión especial para este tema, ¿no? La Comisión de Forma de Estado, donde se discutieron todas estas cosas y el trasfondo es la realidad que nos acaba de señalar Natalia. Yo creo que ese era el telón de fondo que había y es la base sobre la cual hay que construir, ¿no? Y son avances sustantivos que hemos tenido en los últimos años, pero que yo percibo que en el proceso constitucional aún se ha ido profundizando mucho más esto, y voy a señalar los sentidos en que vamos dando más vuelta a la tuerca, digamos, ¿no? A la tuerca de la descentralización, me refiero. Una cuestión previa, fíjate que la propuesta constitucional tiene algo que de la cual poco se habla, un capítulo dedicado al buen gobierno y a la gestión pública. Estos son varios artículos y no se ha dado mucha relevancia, pero creo que es central en este tema, pues si hablamos de los gobiernos regionales, las municipalidades y las personas, no estamos hablando de otra cosa que cómo se satisfacen las necesidades de las personas. Y estamos hablando de que y queda estampado en la propuesta que la administración pública tiene por finalidad satisfacer las necesidades de las personas y de las comunidades, ¿no? Esta es una cuestión que está en el derecho administrativo. La Constitución del 80 tiene ahí un artículo dedicado a la función pública, a la administración del Estado, y se desarrolla más en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, pero acá está a nivel constitucional. La característica de los servicios, que es una función continua, permanente mientras subsista la necesidad, ¿no? Entonces, creo que es relevar al ámbito constitucional una cuestión central, ¿no? Está también en el artículo 175 la posibilidad de que cuando una persona es vulnerada en sus derechos por el Estado pueda ser resarcida, ¿no? Pero además está la obligación del Estado, fíjate, de proveer servicios públicos universales y de calidad, ¿no? Vayamos a las regiones, vayamos a las localidades y cómo se aterrizan estos principios, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante para la gente en los territorios. Finalmente, para terminar esta fase previa, el artículo 178 habla de la modernización del Estado, de sus procesos, su organización, y bueno, creo que muchas personas quedaron un poco
desconforme. Hay un artículo dedicado a esto, pero no se aterrizó mucho más, digamos, ¿no? Se dice que un organismo va a estar a cargo de elaborar los planes de modernización, pero al parecer el tema de la modernización requiere una acción mucho más decidida, profunda y mucho más específica, digamos, dedicado a eso. Entonces, y dentro del tema de modernización, ciertamente, Chile ha avanzado lentamente, pero esto de los gobiernos regionales, las municipalidades, las atribuciones, tienden a modernizar el Estado desde ese punto de vista, acercarlo más a la ciudadanía. Y ahí paso a otro punto que es interesante. La comuna es la base de la administración pública, ¿no? El artículo 201, creo, ¿sí? La comuna autónoma es la entidad política y territorial base del Estado regional, base del Estado, ¿no? Y creo que esto es muy importante de relevarlo. Y no se habla de la comuna, o sea, no se dice solamente de la comuna, sino que se señala que estas comunas deben haber distintos tipos de comunas según sus realidades, ¿no? Y de tal manera que los planes, programas, las políticas públicas, en fin, pueden, o sea, van a tener que considerar también en qué tipo de comunas estamos, ¿no? Comunas urbanas, comunas rurales, en fin, comunas que tienen un mayor nivel de desarrollo social y económico, otras que no tanto. O sea, hay muchas variables que se pueden considerar para clasificar este tipo de comunas. Será el legislador que las señale, pero ciertamente las políticas públicas tienen que adecuarse a las realidades. Dicho esto, digamos que la gran cantidad de atribuciones está en la comuna autónoma, que es la entidad que está más cerca del ciudadano. Las atribuciones o las competencias que no puede ejercer la comuna pasan son del nivel regional, son asumidas por el nivel regional, y las que no son asumidas por el nivel regional están en el nivel nacional. Y se contemplan figuras como que la región puede asumir temporalmente atribuciones que son de las comunas, pero también que las comunas puedan encargar a entes regionales e incluso nacionales determinadas competencias, ¿no? O sea, también es desde las comunas que surge esto de entregar competencias a los entes, ya sea regionales y nacionales. Y yo creo que en esto hay mucho de esto ya en la administración, ¿no? Las municipalidades, por ejemplo, tienen una atribución hoy día, la comuna autónoma tiene una atribución de construir obras, pero ciertamente muchas veces no tienen los recursos humanos respecto de esto. Entonces tendrá que hacer convenios con el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección Regional de Arquitectura, y para hacer la construcción que le interesa a la municipalidad. Lo mismo hace el gobierno regional hoy día, ¿no es cierto? Los convenios con distintos organismos del Estado para ejecutar los proyectos que está financiando el propio gobierno regional. Pero además creo yo que hay que tener en cuenta aquí dos cosas que son importantes. Primero, el cambio que hay de servicio público a ente territorial. La Constitución crea entidades territoriales, no crea servicios públicos, ¿no? Crea entidades territoriales que son la región autónoma, la comuna autónoma y las autonomías territoriales indígenas. La bajada de eso es que dice que la región autónoma va a tener un ente de gobierno y administración, que es el gobierno regional, y un ente deliberativo, que es la asamblea regional, que es distinto. No es replicar lo que hoy día existe, gobierno regional, está compuesto por
el gobernador regional electo y, y el consejo regional también electo. No es eso, es otra figura, ¿no? Y hay relaciones, por lo tanto, entre el gobierno regional y la asamblea, y hay varias cuestiones centrales que el gobernador o la gobernadora regional proponen a la asamblea y que la asamblea tiene que resolver. Tiene que resolver como ente político, ¿no? Por ejemplo, la gobernadora, el gobernador propone la creación o la participación del gobierno regional en una empresa pública para mejorar los servicios a la comunidad. Eso tiene que ser resuelto por la asamblea regional, o el tema, estoy mencionando temas nuevos, digamos, ¿no? Que no están en la constitución actual y que han causado mucha controversia. El tema de los empréstitos, ¿no? También, ahí va a tener que ser, crear tasas o contribuciones en el financiamiento regional también. Es decir, la Asamblea Regional de a poco, porque estos son procesos paulatinos, progresivos, va a dejar de ser una asamblea distribuidora de los recursos del FNDR para pasar a ser algo mucho más político, ¿no? Y por último, creo que ya estoy cerca de los 10 minutos, Julián, decir Sí. que fijémonos no solamente en las atribuciones de la comuna, de la región, sino que también en las atribuciones de la Cámara de las Regiones, ¿no? Que es la otra patita de este proceso, ¿no? Y fíjense ustedes que en el Poder Legislativo está que solo son, o sea, solo en virtud de una ley se puede hacer tales cosas, y entre ellas está la de los empréstitos, que hoy día también está en la Constitución del 80 y también estuvo la del 25, pero hoy día se le agrega los empréstitos consagrados respecto de las entidades territoriales, ¿no? O sea, ya a nivel legislativo ya se anuncia esto de los empréstitos de las entidades territoriales. Y finalmente, decir que hay otros temas dentro de las leyes de acuerdo regional, que no me voy a referir ahora, finalmente del presidente de la República, a cargo del gobierno y la administración, nombra a todas las autoridades superiores de los ministerios de los servicios públicos en las regiones. Ahí tenemos un tema interesante, pendiente, digamos, pero la propuesta constitucional es explícita en eso, los nombres del presidente de la República. Hubo discusiones en la misma comisión de forma de Estado acerca de si los nombraba el gobernador con acuerdo de la asamblea, si la asamblea proponía una terna y finalmente lo nombraba el presidente. Bueno, toda esa discusión se acabó con esta norma que es bastante clara por lo demás. El presidente los nombra tal como es hoy día. Julián, creo que hasta ahí dejo mi exposición para cumplir con los 10 minutos. Gracias, Eduardo. Diego, como lo dijo Eduardo y también lo planteó Natalia, pareciera que estos temas del Estado regional tienen menos glamour que algunos de los otros temas, pero son importantes. ¿Cuáles ves tú, por tu experiencia, por tu trabajo, que son estas propuestas relevantes que uno puede sacar desde el Estado regional? Por ejemplo, la Cámara de las Regiones, por ejemplo, ¿verdad? Hace sentido, son mecanismos que están a la altura de los desafíos que tenemos. ¿Cómo ves tú esta institucionalidad, este modelo institucional en sus elementos? Diego. Gracias, Julián. Gracias a la Fundación por la Democracia por la invitación y poder compartir estos minutos con ustedes. Yo quisiera partir, no voy a eludir la pregunta de Julián, pero voy a partir por la pregunta que nos hicieron en la convocatoria del foro. ¿Qué ganan las personas de las regiones con el Estado regional? Yo creo que obviamente la Constitución es un marco, no garantiza per se nada, porque todo esto depende de los procesos políticos, administrativos, de gestión que ocurra en la realidad, pero la Constitución abre posibilidades o las cierra. ¿Qué posibilidades
abre este proyecto constitucional a la gente de las regiones. Yo voy a concentrarme en 4 puntos. Y los voy a poner los títulos y los voy a explicar. Abre posibilidades de participación, abre oportunidades a la gente de las regiones, abre calidad y equidad en los servicios y también abre la posibilidad de colaboración y paz social. Voy a describir brevemente cada uno de estos 4 puntos y después quiero tocar 4 temas más polémicos, en los cuales está uno de ellos, el de la Cámara de las Regiones, que tienen que ver con estos 4 ejes que creo que de beneficio a las regiones. ¿Por qué es importante la participación? Porque hoy día tenemos una política deslegitimada. Y las regiones y las comunas de Chile podemos aportar mucho a mejorar la política a través de la distribución del poder y de la participación ciudadana. Y aquí la Constitución, el proyecto constitucional es claro. Lleva a nivel constitucional instancias que hoy día están en un nivel legal y que no funcionan demasiado, que son los consejos de la sociedad civil a nivel comunal y a nivel regional. Al llevarlo a nivel constitucional, establece un estándar más alto, con obligaciones claras a las autoridades para la rendición de cuentas, para favorecer procesos participativos que no voy a extenderme mucho, pero que incluyen temas como la iniciativa popular de ley, temas como las instancias de deliberación y las instancias plebiscitarias de decisión popular frente a determinados temas. Esto es clave, porque hay que buscar relegitimar la política. El segundo factor que quería mencionar es el tema de las oportunidades. Sin duda que aquí estamos hablando de que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que así se llaman en la nueva Constitución, a diferencia de simples administraciones, estos gobiernos tienen que tener competencias y se describen con mayor detalle que en la actual Constitución reformada, cuáles son esas competencias. No hay tiempo para describirlas, pero son bastante amplias y extienden los conceptos que estaban en el actual texto, que es el fomento productivo, es la infraestructura y el transporte, el ordenamiento territorial, y es el desarrollo social y humano. Amplía la mirada. Ahora, estas oportunidades tienen que traducirse en capacidad de gestión para los gobiernos regionales. O sea, lo que está declarado en la Constitución tiene que traspasarse a mayores recursos financieros y recursos humanos para gestionar esto en vínculo con la gente. Aquí tiene que haber oportunidades para el sector público. O sea, hoy día el sector público en regiones es un sector público que está bajo las órdenes del sector público nacional y tiene que pasar a ser un sector público que crea oportunidades a los funcionarios públicos de crecimiento personal y colectivo en términos de capacidad de gestión propia de sus propios asuntos, de toma de decisiones propias que hoy día no ocurren, porque hay que esperar lo que se decida en la capital, y por lo tanto, para los funcionarios públicos hay una gran oportunidad de desarrollo profesional y humano. Para el sector privado, porque el sector privado en relación con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales tiene que generar sus propios proyectos, sus propias iniciativas de innovación y de fomento productivo. Para las universidades y el sector académico en general, o sea, todo lo que es la educación superior. Hay oportunidades para que las universidades y la educación superior se vinculen mucho más al gobierno regional. Y también para el sector social, que tiene que vincularse en la solución de los problemas. Pensemos solamente en la política nacional de cuidado que este gobierno está planteando. Esta es una política que tiene que hacerse con base territorial, tiene que hacerse con participación de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, en el ámbito de las oportunidades, hay muchas oportunidades para la gente de las regiones. En tercer lugar, la calidad y equidad de los servicios. Y aquí ya se ha hablado algo en el sentido de las empresas públicas regionales o de otras instancias que lleven
a que los recursos y la toma de decisión de los gobiernos regionales y locales mejoren la salud, mejoren la educación, mejoren la conectividad física, la conectividad digital. En definitiva, gobiernos regionales que al conocer la realidad de los territorios puedan tomar mejores decisiones. Y por último, colaboración y paz social. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la Constitución es muy clara. No se trata de generar gobiernos locales y gobiernos regionales autárquicos. Se trata de generar un estilo colaborativo. Ya no es la dimensión vertical en que viene la orden de la capital y se aplica en regiones. Aquí hay pensamiento y hay acción en regiones. Pero este pensamiento y acción no está cada uno por su cuenta, sino que tiene que estar interconectado, tiene que ser colaborativo, gradual, un proceso efectivo. Y si hay colaboración, eso alimenta la paz social. Me quedan 3 minutos, quiero colocar los temas complicados. Respecto a la participación, efectivamente, la democracia participativa no va sola, va junto a la democracia representativa. Yo quiero felicitar a los constituyentes porque inicialmente se había planteado la Cámara Única, una Cámara de Representación Poblacional. Eso era el hundimiento para las regiones, especialmente para las más pequeñas. Afortunadamente se logró restablecer el bicameralismo. Ya a veces Senado, no se quiso llamar Senado, se llama Cámara de las Regiones. ¿Qué es lo importante? Que la Cámara de las Regiones va a ver las leyes de asuntos regional. Por lo tanto, para los políticos nacionales va a ser más interesante ser parte del Congreso de los Diputados. ¿Quiénes serán los representantes de la Cámara de las Regiones? Gente de cada una de las regiones. O sea, es impensable, como ocurre en muchos países, que vengan candidatos de Santiago aquí a la región de los ríos. Afortunadamente hoy día los 3 senadores son de la región de los ríos, pero no siempre fue así. Muchas veces se impuso acá en la región de los ríos candidatos que venían incluso digitados de Santiago. Eso es lo primero, y por lo tanto la Cámara de las Regiones es un aporte a considerar las problemáticas y los temas de todos los territorios, y no solo aquellos que tienen mayor densidad poblacional. Lo segundo, respecto a las oportunidades. Bueno, esto requiere que el empoderamiento de los gobiernos regionales y locales. Y yo creo que aquí hay un principio que es difícil de resolver, que es el principio de la tutela. La Constitución establece la prohibición de tutela. ¿Qué significa eso? Que en el marco de las competencias, cada gobierno regional se hace responsable de sus decisiones, cada gobierno local se hace responsable de sus decisiones y no le pide permiso al gobierno de más arriba. Obviamente en el marco de la Constitución y de las leyes. Este es un principio bien bonito, pero difícil de aplicar, porque pucha que el gobierno central se preocupa de generar siempre tutela. Respecto a la calidad y equidad de los servicios, quiero decir que también aquí hay un principio que está en la discusión, que yo lo llamaría el principio de interdicción de los gobiernos regionales y locales. Fíjense ustedes, y esto tiene que ver con lo que es, digamos, la edad adulta. A los gobiernos regionales y locales se les considera como niños. No pueden tener ingresos propios. Bueno, los gobiernos municipales sí los tienen. Los gobiernos regionales los tienen en escasa medida. Hay que ampliar los ingresos propios, pero no pueden endeudarse. O no tienen y hoy día se cuestiona por parte de muchos políticos de la capital, ¿por qué se va a endeudar? Porque aquí va a pasar lo que pasó en Brasil o lo que pasó en Argentina, que los gobiernos regionales se endeudaron de tal manera que hay una crisis financiera. Estoy en el tiempo, me queda un minuto. Entonces quiero decir que el hecho que por ley y en base a ciertos criterios que están muy bien definidos en la Constitución, se le otorgue a los gobiernos regionales y locales la capacidad de endeudamiento, es una cuestión fundamental para la gestión. Si alguien quiere comprarse una casa, no tiene que tener toda la plata ahorrada para comprársela. Tiene que poder endeudarse un poco para que esa inversión le genere un resultado económico que le permita a futuro pagar la deuda. Y eso es lo que se está pidiendo con el fin a la interdicción. El centralismo no quiere poner fin a la interdicción. Y por último, un tema que es bien complejo,
que es el tema de la inclusión. Y este es un tema complejo porque es un tema conflictivo. Y yo quiero aquí hablar brevemente sobre el Estado plurinacional. Las autonomías territoriales indígenas están en el concepto de inclusión social, en un Estado único e indivisible, dice la Constitución. Resulta hoy día que confluyen los dos extremos, el extremo de la derecha, que dice la plurinacionalidad va a destruir el país, y el extremo de la CAM, y el señor Yaitul, que dice no queremos Estado plurinacional, porque ellos quieren tener un Estado propio, autónomo, distinto. Ese es el problema que divide hoy día un poco al pueblo mapuche, que la gran mayoría del pueblo mapuche estuvo en la constituyente, y Chile necesita la inclusión, no solo de los pueblos indígenas, también de los discapacitados, también de la paridad de género, también de los distintos elementos de abuso y discriminación que ha habido en la historia de nuestro país. Y por lo tanto, termino con esto, el tema de la inclusión es un tema que está en el espíritu del texto constitucional, desarrollo colaborativo y paz social. Eso quería señalar. Sin audio, Julián. Ahí está. Hemos sido bastante rigurosos con el tiempo, agradecérselo a todos. Y demos paso ahora, Andrés, a las preguntas que por el chat hayan llegado, las que quieran hacer. Así que... No tenemos preguntas en el chat, Julián. No sé si es que Ya. tú tuvieras alguna pauta o si encontramos otra modalidad para compartir reflexiones o preguntas. Es que, mira, hay un grupo que yo creo que es posible si alguien quiere hacer alguna pregunta directa. Yo tengo aquí un par de preguntas, pero preferiría que las preguntas fueran hechas por las personas que están participando, así que si pueden levantar su mano, aquí puede ver, alguien que quiera alguna observación, participar con alguna pregunta o simplemente algún comentario. Aquí hay alguien de tu región, Natalia, Juan Carlos Hernández Correa. Lo conozco. Yo también. Hay alguien, María Ignacia Jiménez. Por favor, María Ignacia, adelante. Sí, yo quisiera hacer primero unos comentarios bien concretos y después hacerles una pregunta. Para mí, los comentarios bien concretos son cuando estábamos antes de la democracia, preparándonos para la democracia, el sueño era llegar a tener gobiernos locales. Y se hablaba de las mesoestructuras. No existía todavía, no se discutía a nivel latinoamericano tanto eso, sino que la aspiración era de los gobiernos locales. Hasta el día de hoy no lo hemos tenido y no lo hemos logrado. ¿Qué pasa con la mirada regional? Voy a dar un ejemplo súper práctico. Muchos de ustedes les puede pasar que van manejando por una calle y cuando se cambian de comuna cambia el sentido del tránsito. Y uno dice, pero ¿cómo pueden hacer algo tan absurdo? Si lo único que cambia es la comuna. Bueno, la mirada desde la altura de la región permite no solo eso, sino que permite que las políticas públicas que hoy día aterrizan directo a los municipios pasen por un nivel que les va a permitir hacerse pertinentes. Hoy día pasan tal como vienen, así, en un tubo, como si fuera igual Arica que Magallanes. Y obvio que no lo es. Y como si las personas de una comuna fueran igual a las de la otra. Con la mirada regional, tú lo que puedes decir es, miro mi territorio y veo sectores del territorio que tienen determinados problemas. Pedazo de una comuna con la otra, dos comunas juntas, etc. Hay una escala que no ha existido antes y que ha sido ignorada en gran parte y ha sido estructurada de manera parcial. O sea, desde el 93 hasta ahora se le fueron entregando pedacitos de funciones o pedacitos de estructura en la lógica de algún modelo mayor, pero nada que les permita hoy día funcionar con todos esos instrumentos adecuadamente.
eso es como un ejemplo, ¿no? Así como muy concreto, llevado a la concepción de las políticas de transporte y tránsito, por ejemplo. Y sobre todo en las políticas sociales está el tema de que los instrumentos y las maneras de asignar los beneficios pueden ser los mismos para todo Chile, pero los efectos que tienen no son los mismos en los distintos territorios. Puede ser generador de una enorme inequidad o al menos permitir una enorme inequidad. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que ven ustedes en el Estado regional con sus comunas autónomas y su lógica autónoma como estructura regional? ¿Qué riesgos? ¿Cuáles son si uno hiciera una matriz de riesgo, en qué tenemos que fijarnos para que no ocurra? ¿Qué tenemos que estar atentos de que si pasa, esto se echa a perder, digamos? ¿Cómo ponemos ahí esos factores? Eso. Adelante, no sé, Natalia, Eduardo, Diego. Mira, me gustaría partir con lo que dice María Ignacia, ¿no? Si entiendo bien lo que planteas, yo creo que todo esto lo estamos analizando del foco de lo que establece la nueva Constitución con este capítulo, ¿cierto?, de Estado regional y ordenamiento territorial. Fíjate ahí en el segundo término que tiene. De alguna manera yo creo que, me parece que lo explicaba Eduardo, hablaba de esta lógica de cooperación en cuanto a las funciones y competencias que tiene, digamos, por un lado el Estado local a través de las comunas, de cómo esto también se concibe desde una mirada territorial, ya sea provincial u otra definición, y también esta mirada regional. O sea, yo creo que desde la perspectiva de la nueva Constitución, a mí más que riesgo, fíjate que me genera lo contrario, me genera más garantías respecto a lo que tú planteas, porque hoy día, si bien es cierto, desde el punto de vista de la planificación y del ordenamiento territorial, somos territorios absolutamente compartimentados por una división administrativa. Y hoy día te ocurre que en una misma calle o en un lugar que puede ser la división administrativa de dos territorios, de dos comunas, puedes tener lógicas absolutamente distintas y que pueden llegar a lo absurdo de lo que tú planteabas. Creo que desde la mirada del Estado regional busca todo lo contrario, es decir, aquí existe una mirada también de colaboración de la gobernanza, ¿no? O sea, primero reconoce una gobernanza local en las comunas, pero esta gobernanza tienen que conversar, se tienen que coordinar y tienen que ser solidarias con la escala mayor o menor desde el punto de vista que lo estemos mirando. Y desde esa perspectiva creo que le viene a dar un mayor orden, y no quiero decir un orden jerárquico, sino que tiene que ver con un orden solidario de cómo tenemos que administrar el territorio. Porque en este aspecto, desde el gobierno regional, si nosotros tenemos esta lógica, en donde también vamos a empezar a asumir mayores competencias desde el punto de vista del ordenamiento territorial, esto nos va a permitir también comprender los territorios, no solo con esta división a veces tan dura que se da entre lo urbano y lo rural, como que solamente existieran dos categorías en cómo planificamos el desarrollo de los territorios bajo estos dos únicos lentes. Y yo creo que desde la perspectiva local y comunal nos permite una mayor diversidad, una mayor cercanía en cómo los instrumentos de planificación también avanzan en una agrupación de territorio que muchas veces lo que hoy día conocemos como instrumentos de planificación territorial, sobre todo los intercomunales, no necesariamente agrupan. Hoy día yo creo que los intercomunales es una agrupación de comunas, no de territorios, no de historias comunes, culturales que tengan los territorios, incluso por vocación territorial. Eso muchas veces sobrepasa la administración política que tienen las comunas, y desde esa perspectiva yo lo veo mucho más como una oportunidad. Creo que efectivamente esta nueva constitución, que yo comparto ahí con Diego, que efectivamente también tiene algunos puntos más problemáticos o críticos que vamos a ver cómo se van
de alguna manera decantando con lo que venga, pero sin duda nos permite una garantía de gobernanza, que es lo que hoy día nosotros no tenemos, valga la paradoja, ¿cierto? Desde los gobiernos regionales, hoy día no tenemos la potestad de una gobernanza que dialogue en armonía y tal vez en esa paz social que decía Diego con las comunas, ¿ah? Porque a veces nos disputamos cosas, porque a veces competimos en desarrollar cierto, o quién llegó primero. No tiene que ver con esa lógica de competencia perversa, yo la veo muy por el contrario, la gobernanza busca lo contrario, de cómo somos capaces efectivamente de administrar y distribuir el poder a distintas escalas, con distintos actores, con facultades y competencias que sean complementarias unas con otras. Y yo creo que ese es un desafío que muchas veces asusta. El distribuir el poder, el abrir el poder, es algo que asusta muchísimo a la historia que tenemos encima. Y desde esa perspectiva yo creo que la posibilidad que plantea este nuevo texto constitucional para aquellos que trabajamos en esta mirada y apuesta regionalista y en esta mirada de una descentralización efectiva, yo creo que es absolutamente esperanzadora, incluso considerando que hay temas que probablemente los vamos a digerir mucho más cuando ocurran, que probablemente lo tenemos todavía como en teoría, y que cuando ocurran, cuando efectivamente tengamos la Cámara de las Regiones, porque buscamos que efectivamente sea un espacio deliberativo, pero con conocimiento y experiencia de la región en lo territorial, porque ¿qué es lo que decimos en las regiones cuando vemos hoy día la Cámara del Senado o el Poder Legislativo? Muchas veces son grandes temas nacionales que no nos vemos representados, no nos vemos en la discusión, no nos vemos representados en esa discusión. Son grandes titulares, pero que muy pocas veces bajan de manera real a los territorios. Entonces, yo creo que esto también nos da esa posibilidad, que por cierto, al ser un espacio también deliberativo del poder, vamos a ver cómo se va a dar, ¿no? Yo creo que ahí falta que eso ocurra, pero creo que hay buenas expectativas respecto a eso. Ese sería mi comentario, María Ignacia. Diego, Eduardo, un segundito, mira, está pidiendo la palabra Jorge Leiva, si usted le hacemos un paréntesis, ¿verdad? Para que él pueda hacer la pregunta y así aprovechamos, Diego, Eduardo, de responder las dos. Bueno, Jorge, todos conocemos a Jorge Leiva, así que, Jorge, un agrado poder contar contigo y, por favor, adelante. ¿Está silenciado, Jorge? Yo quiero plantearle una preocupación básica, sobre todo el proceso de crear el Estado regional. Y la preocupación es la siguiente. La creación de toda la estructura que significa crear los gobiernos locales y regionales, su relación con el gobierno central, trasladar competencia del gobierno central, es una enorme tarea. Y no es una tarea simplemente de trabajo burocrático, es conflictiva. ¿Sí? Se le va a estar quitando poder a burocracias que no quieren soltar nada. Bueno, en fin, esa tarea la hallo enorme. Y me da miedo, y mi preocupación viene, porque creo que requiere tanta energía, tanta claridad y todo eso, que nos quite una función que tiene el Estado regional que es mucho más importante para nuestra democracia. Porque no debemos olvidar que la Constitución nueva viene porque estamos en una crisis de nuestra democracia, de toda nuestra institucionalidad, que todas las instituciones no tienen prestigio, no tienen credibilidad, y entonces la democracia tiene una falla básica. Ahora, por lo tanto,
me gustó mucho que Diego partiera diciendo que los gobiernos regionales, la primera función es la participación, fomentar llegar a que la gente empiece a sentir que lo público es parte de su vida, no como lo ha fomentado, ¿no es cierto?, el neoliberalismo por varias décadas, de que no, que cada uno tiene que batírsela por su cuenta y lo público dejárselo no sé quién, pues los políticos, y los políticos están desprestigiados, en fin, la democracia no puede funcionar. Entonces mi preocupación es esa, ¿hasta dónde la tarea, que reconozco que es enorme y difícil, de crear buenos estados, gobiernos regionales y gobiernos locales, en colaboración con el gobierno central, esa tarea enorme va a privarnos de la capacidad o de la energía para hacer la transformación de la convivencia social y política en nuestra democracia, que es lo que primero tenemos que ponerle prioridad, porque es lo que está dañado en nuestra convivencia democrática. Gracias, Jorge, por tu observación e inquietud. Eduardo, Carlos, también obviamente Natalia. Entonces ahora estaríamos para responder las dos inquietudes. Mira, yo creo que, bueno, Jorge ha planteado, y lo que planteó también María Ignacia, son grandes desafíos, y el riesgo es no estar, no responder adecuadamente a esos desafíos. Yo diría que hay dos grandes cuestiones que aquí son importantes dentro del marco de lo que ofrece esta propuesta de constitución. Yo creo que nos ofrece una gran oportunidad, múltiples cosas, pero ahí es donde está, donde podemos tener debilidades. Por ejemplo, si nosotros hablamos del tema de las empresas regionales para mejorar servicios en la región o en las comunas, tenemos que fortalecer la capacidad de asociación, de colaboración, la asociatividad en los gobiernos locales y entre las regiones. Hoy día yo veo por lo menos que eso es débil, en el sentido de que hay asociaciones que se hacen y se deshacen, o se hacen y dejan de funcionar dependiendo de los colores políticos que hay en las distintas comunas. Entonces, las afinidades que hay hoy día puede que mañana no estén, pero son afinidades de personas, y yo creo que el tema de la asociatividad hay que tomárselo en serio y mirarlo como una cuestión de mediano y largo plazo, ¿no? No es un tema, ¿cómo vamos a tener empresas y estar participando en una empresa los 4 años, los 3 años que le quedan a un alcalde o a un gobernador regional? Esta cuestión hay que pensarla más a largo plazo. Ese es un desafío grande, la asociatividad. Lo mismo respecto de el desafío que plantea Jorge y del que nos hablaba Diego, de la política regional. O sea, la política regional tiene que tener un vuelco, un desarrollo distinto a lo que tenemos hoy día. La elección de gobernadores quizás dio un poco el énfasis para hacer algo de política regional, ¿no? Pero creo que va mucho más allá del tema, y debemos enfrentar la fortaleza de los partidos políticos a nivel regional, que como en todo Chile, digamos, todos los partidos políticos están muy débiles, ¿no? El segundo tipo de cuestiones que yo creo que nos ofrece esta propuesta constitucional, que tenemos que responder, algo la de la gobernanza, Natalia, a ciertos temas que nos ha puesto y con los cuales hemos luchado, ¿no? Uno es el asunto del territorio, y aquí se habla claramente del ordenamiento territorial en la propuesta constitucional, las facultades, las atribuciones, ordenamiento territorial, de planificación territorial, que son dos conceptos distintos, ¿no es cierto?, de planificación territorial, y
del manejo de cuencas. Ahí tenemos tres figuras, de las cuales históricamente tenemos una sola, que es la planificación territorial en el ámbito urbano. Hace 4 años, o bien digo 4 años, que los gobiernos regionales tienen la facultad de planificar el plan regional de ordenamiento territorial, y no ha habido mayores avances en eso, y eso es clave, digamos. Por ejemplo, una región de decir, estamos invadidos por las forestales, bueno, el líder político de la región, el gobernador, la gobernadora regional, tendrá que impulsar este plan regional de ordenamiento territorial y definir los márgenes de movimiento de las distintas actividades, y eso conectado con incentivos, desincentivos, etcétera, ¿no? Creo que ahí tenemos una cuestión pendiente, ¿no? La cuarta cuestión pendiente en el orden territorial, aparte de la planificación, del ordenamiento y de las cuencas, el manejo de cuencas, que es importante, se incorporan en la propuesta, y hay que, eso es un asunto clave, por lo menos en el tema de la administración y distribución de los derechos de agua, están las autonomías territoriales indígenas, ¿no? Que quedaron, son una de las 3 entidades territoriales, ¿cierto? Quedaron a la decisión del legislador, las competencias, las autoridades, el financiamiento, etcétera, ¿no? Tampoco partimos de cero aquí. Tenemos en Chile, creo que son 9 áreas de desarrollo indígena constituidas de acuerdo con la ley indígena, que tienen una finalidad más restringida, que es coordinar los servicios públicos dentro del área territorial indígena, ¿no? Y ahora entonces va a tener también otras características que van más bien en el lado de la inclusión, como planteaba Diego, ¿no? Así que ahí vamos a tener otro desafío importante. Yo creo que la experiencia en la área de desarrollo indígena, y que ya estén creadas y estén funcionando en San Pedro de Atacama, en el Alto Biobío, en el Budi, etcétera, creo que dan un buen pie para las autonomías territoriales indígenas. Y por último, 3 cuestiones que son más bien de orden de poder. Las potestades reglamentarias y la potestad legislativa. Quedó el nombre de Estado regional porque iba a ser un Estado que iba en sus regiones iba a tener poder legislativo, ¿no? Poder dictar leyes. Eso no quedó. Sin embargo, lo que quedó, tanto en el Parlamento, en las leyes de acuerdo regional, como en las atribuciones de la región, es que el Parlamento pueda delegarle a las regiones la potestad de dictar leyes, ¿ya? Así como le delega al presidente para que dicte el decreto con fuerza de leyes, delegarle a las regiones, con algunas provisiones, ciertas materias que no puede delegarle a las regiones, ¿no? Ahí tenemos una facultad para dictar leyes. Esto es bien novedoso, digamos, en Chile, pero bueno, ahí está. En segundo lugar, podría la ley también definir que el reglamento para ejecutarla, o sea, el reglamento de ejecución de esa ley, se deje a las asambleas regionales. Por eso digo yo que las asambleas regionales van a adquirir un tinte distinto a lo que es el simple Consejo Regional de hoy día, ¿no? Entonces, vamos a poder tener leyes que se ejecutan de acuerdo con la realidad de cada región, porque cada asamblea regional va a dictar el reglamento para ejecutar esa ley. Y en tercer lugar tenemos la potestad reglamentaria, por decirle, darle un nombre, autónoma, es decir, de cualquier otra materia que sea competencia del gobierno regional y que va a ser iniciativa del gobernador o de los asambleístas, pero va a responder a la realidad regional. Esta potestad la tienen hoy día las municipalidades con las ordenanzas municipales. Regulan cuestiones y establecen normas obligatorias, generales para todos los habitantes de la comuna, y nos obligan a todos, ¿no? Ordenanzas de ferias libres, ordenanzas medioambientales, ordenanzas de horarios de cierre de los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, etc. Todo eso nos obliga a todos y las municipalidades tienen ese poder. La región no tienen ese poder hoy día y sería interesante que los puedan ejecutar. No voy a hablar de que esto está restringido con la fórmula que se ocupó en el Poder Legislativo acerca de las materias de ley, ¿no?
se ha restringido bastante porque aquellas que no son materia de ley, donde podrían actuar las regiones, hoy día va a actuar el presidente y el legislador al mismo tiempo. Puede haber una ley o un reglamento sobre la misma materia y por lo tanto disminuye bastante el espacio de las regiones. Eso, todas estas expresiones de un cambio que hoy día no estamos descentralizando con servicios públicos llamados gobiernos regionales o municipalidades, estamos hablando de regiones autónomas y comunas autónomas, que son sucesoras de los gobiernos regionales y las comunas sucesoras de las actuales municipalidades, ¿no? En sus bienes, en sus obligaciones, en su patrimonio, en fin, ¿ya? Eso por el momento, Julián, gracias. Gracias, Eduardo. Diego, mira, para ser rigurosos en los tiempos, nos quedan 14 minutos, así que en ese espacio tenemos que movernos lo que nos queda. Así que, don Diego, adelante. Bueno, yo creo que la pregunta María Ignacia la contestó muy bien Natalia. A mí me gustaría retomar lo que planteó Jorge en el sentido de la participación ciudadana. Es fácil hablar de participación ciudadana, pero no es tan fácil tener la disciplina de practicarla y que genere los resultados correspondientes. Una de las críticas a la Constitución ha sido de que se están creando muchos organismos. Y la verdad, si bien cambia la naturaleza de algunos de ellos, no se está creando ninguno nuevo. Los consejos de la sociedad civil existen en la ley 20.500, tanto a nivel comunal como regional. Lo que pasa es que ahora pasan a nivel regional y tienen un mayor estatus, porque pueden tener exigencias mayores sobre las autoridades. Y esto es tan importante para recuperar la legitimidad de la política. Porque bien decía Jorge, o sea, el país está, no solo Chile, en muchas partes del mundo, pero Chile en particular, estamos viviendo un problema de crisis de la política, de crisis de la representación. Entonces, aquí tenemos un aporte muy importante que hace la nueva Constitución. A mí se me quedó en el tintero y aprovecho entonces el momento de decir que la democracia participativa debe conversar con la democracia representativa. El Consejo de la Sociedad Civil a nivel regional o a nivel comunal no reemplazan ni se superponen con la Asamblea Regional y con el Consejo Municipal. Esos son los entes representativos que toman decisiones obligatorias para los gobiernos regionales y locales. Pero los consejos de la sociedad civil son coadyuvantes de esto. Y en ese sentido es muy importante que funcionen, que no dependan de la voluntad de un alcalde o de un gobernador o gobernadora, sino que funcionen, que la propia sociedad exija que funcionen. Ahora, quedó un tema pendiente, y este es un déficit del proyecto constitucional. Está muy bien la parte, o sea, por lo menos mi opinión, digamos, hay discrepancia, muy bien la parte de representación territorial con la Cámara de las Regiones. Pero no tenemos ley electoral, ni tenemos un marco constitucional para los partidos políticos. La participación es la expresión de la diversidad, y es necesario que una sociedad plural como la sociedad chilena tenga mucha participación. Pero al mismo tiempo hay que crear voluntad colectiva. O sea, no se gobierna, la gobernanza, concepto que ha usado Natalia, que también Eduardo, la gobernanza no es que cada uno haga lo que quiera, sino que se generen los consensos para que la sociedad vaya hacia un determinado sentido, tanto a nivel nacional como regional y local. Y por eso que es tan importante que se legisle, o sea, una vez aprobada el texto constitucional, hay muchas materias que quedan pendientes y que hay que perfeccionar, por supuesto. Una de esas materias
es el rol de los partidos políticos. Claro, se critica, de hecho en la constituyente había hasta gritos en contra de los partidos políticos. Se critica a los partidos políticos, muchas veces con razón, pero lamentablemente, o felizmente, no sé, no hay sociedad organizada que no opere con mecanismos de creación de voluntad colectiva en torno a proyectos de sociedad. Ahora, a los partidos políticos hay que exigirle mejores estándares, declaraciones de principio claras, valores que sean difundidos a la sociedad, probidad, transparencia, registros internos, etcétera, etcétera. Una serie de requerimientos que haga que funcionen en forma democrática interna, pero no pueden ser eliminados. Y esa ley no está. De hecho, en la Constitución se menciona una vez a los partidos políticos para prohibir a los integrantes de las Fuerzas Armadas ser militantes de partidos políticos. Y se menciona otra vez a las organizaciones políticas exigiéndole paridad en su interior. Pero eso es poco. O sea, se requiere, hay un déficit, y yo lo veo eso como una oportunidad también. Porque es bueno que se delibere sobre cómo queremos construir la democracia representativa, pero sin excluir la democracia participativa. Si los partidos políticos o los poderes constituidos quieren marginar a la población, se van a encontrar nuevamente con la realidad. De hecho, después del estallido social, las instituciones que se valoraron más fueron los municipios, porque estaban más cerca de la gente, porque consideraban y dialogaban con las personas y porque estaban ahí. Todavía no había gobiernos regionales con gobernadores electos, y por lo tanto también a los gobiernos regionales les cae esta enorme responsabilidad de legitimarse frente a cada colectivo social de cada territorio. Así que yo diría que hay ahí, en lo que plantea Jorge, un enorme, enorme desafío, sin perjuicio de los otros elementos, de generar más oportunidades, de generar calidad y equidad en los servicios y de generar colaboración en todos los niveles y paz social. Natalia, para ir cerrando. Bueno, yo creo que lo que ha planteado Eduardo, Diego, en conjunto a las preguntas y comentarios que salieron, me hace englobar aún más que lo que estamos discutiendo respecto a esta mirada tan necesaria. Yo creo que uno lo puede resumir en que lo esperanzador implica riesgos, ¿sí? Lo esperanzador no siempre tiene todo acabado en términos de cómo se tiene que desarrollar, no está la Constitución, como se dijo, es un marco, no aparece todo regulado, de ahí viene un proceso de regulación en donde vamos a irnos probablemente al detalle, pero yo creo que al menos este capítulo del nuevo texto constitucional, yo creo que tenemos el desafío de quienes de una u otra manera estamos un poquito más insertos en esta materia, de ayudar a difundirlo aún más, que ojalá sea más conversado, que sea más sociabilizado, porque creo que es importante. Si se fijan, todo lo que ha expuesto Eduardo, Diego, lo que hemos comentado acá, tiene la riqueza de hablar de algo tan importante, ¿no? O sea, cómo conservamos, cómo queremos robustecer la democracia. Yo creo que más allá de las ideologías políticas, me parece que nadie va en contra de validar las democracias, los procesos democráticos, y probablemente desde un Estado regional que busca un poco esta coordinación autónoma pero solidaria a la vez, creo que nos permite efectivamente consensuar temas en que aquí nadie sobra, todos son parte de esto, el tema de discutir la apertura del poder, creo que es algo necesario para los tiempos que estamos viviendo. Hay una experiencia republicana que permite también tener mucha robustez para enfrentar lo que estamos viviendo. Por cierto que ha decaído la representatividad, la legitimidad,
de los partidos políticos, ya digamos los mismos porcentajes de adherentes en cada uno, así lo ha demostrado indistintamente al sector. Este es un tema, digamos, transversal a los partidos, pero yo también creo que es necesario entender que la mirada política no tiene que ver necesariamente con la partidista, pero la mirada política tiene que ser parte importante de estos procesos. Los países, la institucionalidad, la gobernanza no funciona si no está eso presente. Si tenemos una sumatoria de diversidades, ¿cómo se conduce? Me genera ahí un tema también eso. Entonces yo creo que en la medida que están sentadas las bases para poder discutir de una mirada regionalista, con esta necesaria autonomía que se requiere en lo político, en lo administrativo y en lo financiero. Por cierto que creo que se nos vienen tiempos importantes para construir una forma distinta también de hacer política. Yo creo que este capítulo invita a una forma distinta de hacer política desde lo local, pasando por lo regional y llegando a lo nacional. Así que yo quisiera terminar mi intervención, primero que todo, en enviarle un afectuoso saludo a los otros compañeros del panel. Un tremendo gusto compartir con Diego, con Eduardo. Comparto todo lo que aquí se ha manifestado. Agradecer también la intervención de María Ignacia y de Jorge, porque creo que es pertinente también hablar de los riesgos, de los sustos y de los miedos, que por cierto todo proceso nuevo genera, pero yo no puedo terminar esta intervención sin señalar que considero que el nuevo texto, al menos desde este año de experiencia en lo que ha sido este nuevo gobierno regional que llamamos nosotros, pensando un poco en esa transición que esperamos, también nos llena de esperanza de poder apostar a una forma de gobernar distinta, a una forma de distribución del poder distinta, que yo creo que es muy necesaria para los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Natalia. Bueno, son las 19:58 y por lo tanto podemos darnos por satisfechos de que hemos no solamente tenido un momento de conversación, de análisis, de diálogo muy enriquecedor, sino que además lo hemos hecho en los tiempos prudentes para que esto resulte además grato. Darles las gracias de parte de la Fundación por la Democracia por haber participado, a los que son expositores y también a las personas que estuvieron acá. En especial tenemos a, déjenme un segundo por favor, aquí lo tengo, a Gladys Sea. Gladys está desde Ottawa, así que le damos las gracias por estar participando, acompañándonos. Ojalá que este espacio, a pesar de todo, las dudas e inquietudes que todos tenemos, ¿verdad?, sea un paso más para que el 4 de septiembre el apruebo sea la respuesta, ¿verdad?, que Chile mayoritariamente dé, y a partir de ahí poder hacer los cambios que necesitamos. Así que 1.000.000 de gracias a todos ustedes, que tengan muy buenas noches, y en una próxima oportunidad nos veremos en otro encuentro con el patrocinio de la Fundación por la Democracia. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Buenas noches a todos, muchas gracias.